Capítulo 5. La mirada de la señorita Pendleton vaciló. Sé que había límites a lo que podía darte. Y sé la carga que el pasado de tus padres dejó sobre tus hombros. Pero aún así, podrías haber conocido a un buen hombre que te quisiera. Sin embargo, pasaste más de 10 años evitando activamente tales conexiones. ¿Por qué? ¿Se te ha marchitado el amor en el corazón? La señorita Pendleton tomó con suavidad la mano de su abuela y la apartó de su rostro. Luego giró la cabeza hacia el fuego para ocultar su expresión. Siempre era así. Siempre que una conversación derivaba hacia esos temas, la señorita Pendleton lo ocultaba todo, su expresión, sus pensamientos, sus emociones. Se quedó quieta un momento y luego habló con voz clara y desprovista de emoción. Nunca pensé que me faltara nada de lo que me diste. De hecho, he recibido más de lo que merecía. Nada de esto era mío originalmente. Siempre te he estado agradecida. Siempre. ¿Quieres decir que nunca me has guardado rencor? La señorita Pendleton se giró para mirar a la señora Abigail Pendleton. ¿Resentida contigo? ¿Por qué? Por haberte puesto el nombre Pendleton. ¿Y tú, abuela? ¿Nunca te has arrepentido de dármelo? La señora Pendleton miró a su nieta y negó lentamente con la cabeza con los ojos cerrados. Ni una sola vez. Yo también. Nunca te he culpado, abuela. Siempre he estado contenta con todo lo que me has dado. Y he sido verdaderamente feliz. Y todavía lo soy. Así que, por favor, dejemos de hablar de esto. Necesitas descansar. Antes de que su abuela pudiera protestar, la señorita Pendleton se levantó del taburete y llamó a los sirvientes para que bajaran a preparar a la señora Pendleton para ir a dormir. Los sirvientes no tardaron en llegar. Junto con la señorita Pendleton, ayudaron a la señora Pendleton a acostarse, ordenaron la chimenea y luego se retiraron. La señorita Pendleton se quedó para preparar la medicina de su abuela. La señora Pendleton aceptó la medicina en silencio, con la mirada fija en el rostro solemne de su nieta. Estaba segura de saber qué recuerdo rondaba por la mente de su nieta. Y esa noche, no tenía más remedio que hacer la pregunta que llevaba tiempo reprimiendo. ¿Es por el hombre que te abandonó? La señorita Pendleton se quedó paralizada y miró a su abuela. La señora Abigail Pendleton la miraba con expresión tranquila. No volveré a preguntar después de esta noche. Así que, por favor, respóndeme. ¿Era cierto lo que se decía en voz baja? ¿Renunciaste al amor por ese hombre que te engañó y te abandonó? La señorita Pendleton guardó en silencio el papel y el vaso vacíos. Su rostro ya no mostraba ninguna emoción. Mantenía la misma expresión distante e indescifrable. En lugar de responder, se inclinó, besó la frente de su abuela y susurró. Buenas noches, abuela. Y con eso, el suave crujido de su vestido resonó suavemente al salir de la habitación. Esa noche, la señorita Pendleton se puso el camisón, se cepilló el pelo y, como siempre, se arrodilló junto a su cama. Rezó con todo su corazón por la pareja Morton, unida en matrimonio ese día, para que vivieran en armonía y felicidad toda la vida, por la señorita Ide y el señor Fairfax, que tal vez aún estuvieran despiertos, para que encontraran el mejor futuro posible, por la salud y la paz mental de su abuela. Y, por último, por la paz para el hombre que la había abandonado 12 años atrás. La señorita Pendleton se enteró de que la señorita Ide había rechazado la propuesta una semana después de la boda con los Morton. La noticia llegó en una carta de Lady Rosemary MacLean, ex Rosemary Ide, compañera de escuela de la señorita Pendleton, quien escribió sobre la tormenta que había azotado a su familia. Al llegar el joven caballero que podría convertirse en su futuro yerno, la señora Ide vistió inmediatamente a su hija y la arrastró hasta la sala. Los dos se quedaron solos en la habitación, y tan solo 5 minutos después, el señor Fairfax abandonó la residencia Ide. Pasaron por todo el proceso, propuesta, rechazo, persuasión y segunda negativa, todo en cuestión de minutos. Pero las consecuencias fueron largas y severas. Al enterarse de que su hija había rechazado la propuesta del señor Fairfax, la señora Ide se desmayó en el acto. John tuvo que buscar un médico, y cuando recuperó el conocimiento, se dice que la señora Ide se dedicó a gritarle a Jane. Al final de la carta, Rosemary mencionó que la causante de todo el calvario, su hermana menor, Jane, se había encerrado en su habitación y se negaba a salir.
Y como Rosemary estaba demasiado ocupada cuidando a su madre, le pidió a la señorita Pendleton que la visitara e intentara consolar a Jane cuando tuviera tiempo. La señorita Pendleton horneó una cesta de galletas de frambuesa, las favoritas de Jane, y se dirigió directamente a la residencia Hyde. En cuanto cruzó la verja, una atmósfera pesada y opresiva la envolvió. Era la tensión habitual que siempre llenaba la casa cuando la señora Hyde estaba de mal humor. Le entregó la cesta a un sirviente y la condujeron al salón. Pronto entró Lady Maclean, con aspecto cansado. Pero al ver a la señorita Pendleton, se animó de inmediato y la abrazó con cariño. «Ha pasado demasiado tiempo, Laura. ¿Estás bien?» «Sí. No te he visto desde el bautizo de Mary Jane». «¿Y tu marido?» «Siempre está bien. Demasiado bien, la verdad, es un problema». Se sentaron a tomar el té. Lady Maclean, que se había casado con el juez Maclean hacía 6 años gracias a la casamentera de la señorita Pendleton, se había convertido en una señora de la casa segura de sí misma, un poco más regordeta y con una presencia elegante. Pero siempre que estaba con la señorita Pendleton, volvía a ser la chica que solía garabatear en su libro de gramática francesa, ser castigada sin cenar y llevarse galletas a la cama a escondidas. Masticó las galletas de frambuesa como una adolescente y dejó escapar un profundo suspiro. «Me estoy volviendo loca por culpa de mi madre. Si Jane no quiere casarse con ese hombre, pues punto. Pero prácticamente está intentando comérsela viva. La señora Hyde debe de estar decepcionada. El señor Fairfax es sin duda alguien a quien sería difícil rechazar. Lo sé, pero no es madre quien se casa con él. Se entromete muchísimo en la vida de Jane. Solo en la de Jane. La chica tiene 25 años y todavía lee todos sus diarios y cartas. Incluso se entromete en sus peinados y en los adornos de su ropa». La voz de Lady Maclean se alzó al hablar. «Claro, Jane es un poco salvaje, pero no es que haya causado un escándalo ni haya actuado indebidamente. Es inteligente y llena de vida, por eso alguien como el señor Fairfax le propuso matrimonio. Madre es la única que la ve como un problema». La señorita Pendleton sonrió con dulzura. Su amiga, como siempre, estaba profundamente dedicada a su hermana pequeña. Claro que era cierto que la señorita Hyde era una joven excepcional. Sí, la señorita Hyde es muy inteligente. Antes me preocupaba que nunca encontrara marido. Pero ahora, creo que podría vivir sola. El mundo está cambiando, ¿no? Es más difícil, sí, pero ahora las mujeres pueden ganarse la vida. Jane pudo hacerlo. Simplemente no ha tenido el apoyo para crecer. Lady Maclean tomó un sorbo de té y continuó. Si no hubiéramos perdido la casa en Haworth, Jane no habría tenido que dejar la escuela tan abruptamente. Podría haber estudiado más, tal vez incluso ser maestra. Era tan buena estudiante y escribía tan bien que podría haber dado clases de literatura. Suspiró profundamente. Si pudiera pedirle prestado aunque fuera un poco a mi esposo, le enseñaría algo ahora, la ayudaría a empezar. Pero John le pidió prestado tanto para su negocio que todavía no ha pagado los intereses. A veces ni siquiera puedo mirar a mi esposo a los ojos. La señorita Pendleton, evitando el incómodo tema del dinero, confirmó la opinión de su amiga sobre su hermana. Creo que a la señorita Hyde le costaría ser feliz en un matrimonio. La estabilidad y la comodidad que le brinda probablemente la agobiarían. Incluso si su esposo fuera el hombre más bueno y maravilloso del mundo. Eso es exactamente. El matrimonio le sienta bien a algunas personas, pero no es para todos. Es agotador. Cuando los niños enferman, se te rompe el corazón. Y cuando discutes con tu esposo, bueno. Yo amo al mío, pero a veces me pregunto por qué estaba tan desesperada por casarme en ese entonces. No quiero que Jane pase por nada de esto. No podría soportarlo. Lady Maclean continuó un rato, lamentando la desafortunada situación de Jane, el trato injusto que recibía su madre y todas las dolorosas circunstancias que rodeaban a su hermana. Mientras la señorita Pendleton escuchaba, se encontró deseando que su amiga no se hubiera casado tan rápido. Porque, hasta donde ella sabía, Lady Maclean era la única en la casa y de que realmente veía y cuidaba de Jane Hyde. Pero una vez que la señora Hyde recuperara la salud, su hija tendría que regresar a su casa, porque su verdadera familia no estaba allí, sino con el juez Maclean.
Su conversación se interrumpió cuando la señora Ide llamó a su hija. Las dos mujeres salieron del salón y subieron las escaleras. Lady Maclean regresó a la habitación de su madre en el segundo piso, mientras que la señorita Pendleton planeaba visitar brevemente a la señora Ide antes de subir al quinto piso, donde las esperaba la habitación de Jane Ide. Las dos mujeres llegaron al dormitorio de la señora de la casa en el segundo piso. Lady Maclean llamó suavemente y luego entró. La señorita Pendleton permaneció en la puerta, arreglándose el pelo y adoptando una postura serena ante la matrona. Desde dentro, se oyó la voz de Lady Maclean anunciando la llegada de la señorita Pendleton. Pero casi de inmediato, la voz ronca de la señora Ide respondió. «Dile que se vaya. Estoy harta de ver caras de solteronas». «¿De qué hablas, madre? Esa buena amiga tuya arruinó las posibilidades de matrimonio de Jane. Intenta convertirla también en solterona, igual que ella». «¿Qué hizo Laura? ¿Por qué es culpa suya que Jane no quiera casarse?» Las vi susurrando el día de la boda de Morton. Llevan semanas juntas, pensé que estaba ayudando a Jane a prepararse para el matrimonio, pero en cambio lo saboteó. Laura no hizo nada malo. Fue decisión de Jane y solo suya. ¿Y por qué tiene que casarse Jane, de todos modos? Laura no está casada y lleva una vida decente y respetable. Puede mantener la cabeza en alto, pero... porque su abuela es la gran Lady Pendleton. Pero cuando yo muera y no quede casa ni dinero, ¿va a alimentar y vestir esa chica a Jane? Nunca debí haberlas dejado pasar tiempo juntas. Y hace poco te alegraste de que Laura me emparejara con un buen hombre. Sabes que estás siendo superficial, ¿verdad? Siempre te iría bien con o sin la señorita Pendleton. ¿Pero Jane? Nadie la recogería de la calle ni aunque la dejaran tirada. Si alguien como ella arruina su única posibilidad de matrimonio, ¿qué pasa entonces? ¿Va a salir la señorita Pendleton con otro hombre rico de la nada? Debería haberlo pensado mejor antes de dejarla juntarse con una chica de tan inferior origen,